Están transmitiendo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, nos da mucho gusto saludarles. Hoy nos encontramos aquí con el secretario de Transporte y Movilidad, ¿no? Movilidad y Transporte. Aquí les Espinosa García, con quien vamos a tener una plática, con la Itzel Grajales. Pues muchas gracias, estoy muy a gusto de compartir este espacio con ustedes. Gracias por la entrevista, secretario. Bueno, quisiéramos plantear temas que desde el sexenio pasado han quedado pendientes, y uno de los más importantes que está en la cabeza sobre todo de los usuarios es la tarifa del transporte público, porque por un lado los concesionarios, los líderes del transporte han señalado que todo ha subido, la gasolina ha subido, el precio, el costo de las refacciones ha subido y que ya requieren un ajuste. ¿Va a subir en este sexenio el pasaje del transporte público? Muchas gracias, Esther, por tu pregunta, querido Ángel Mario. Es un privilegio para mí estar en tu programa. Voy a comentarles cuál es la situación de la tarifa del transporte en Chiapas. Es necesario, tienen razón los transportistas. Los costos de los insumos, de la gasolina, son muy diferentes de cuando se estableció la tarifa, y por lo tanto debe haber una revisión que ajuste esa tarifa. Nosotros lo planteamos ya en nuestro plan estatal de reordenamiento del transporte y mejoramiento de la movilidad. El señor gobernador Odile Escandón Cadenas lo presentó a un grupo de transportistas que estuvo presente, y por supuesto a la población en general, a los usuarios particularmente. En él se establece que vamos a hacer una revisión de las tarifas. ¿Por qué lo decimos así? ¿Por qué no decimos vamos a aumentar las tarifas? Porque hay justificación para que no se haya aumentado. Las autoridades tenemos que ser muy responsables, sobre todo aquellas autoridades que son las que representan a una entidad tan pobre como la nuestra. En nuestra entidad hay mucha pobreza. Los usuarios, la mayoría, son pobres. Los que tienen dinero pueden comprarse un coche y usarlo, pero los que no, tienen que usar el transporte público. Y las autoridades tienen que ser responsables en el sentido de que no pueden incrementar el pasaje cuando le pega mucho a los bolsillos de esta gente. Y esto no va a... Es una contradicción. Es una contradicción porque, por un lado, hay el derecho, la razón que tienen los transportistas, y por otro lado también esto que es para un gobierno sensible algo importante que tiene que atender. Y esto no va a generar el enojo de los transportistas, que ya en otras ocasiones han tapado calles, han agredido a las personas que no están de acuerdo con su postura. No, porque lo que estamos planteando es un tema de revisión. Yo no estoy diciendo que no lo vamos a incrementar, tampoco estoy diciendo que sí. Vamos a hacer un estudio que nos arroje una solución justa. Así lo ha pedido el gobernador, que todo lo que aquí hagamos en la Secretaría de Transportes, inclusive el concesionamiento, sea una decisión justa. Y lo justo tiene que ser equitativo. Y en esta contradicción, que la señala muy bien, es una contradicción, ¿cuánto va a durar esa revisión ya en términos de fechas, de algún plazo que tenga esta revisión, para que ya después podamos saber si va a haber uno o no un aumento de la tarifa? No tenemos un plazo determinado, porque yo no quiero tener camisas de fuerza, ninguna. Yo planteé un plan con la autorización del señor gobernador y con el conocimiento de él, para que resolvamos problemas, no para que creemos. Nuestra entidad, por la pobreza y por los rezagos acumulados, es una entidad que tiene muchos problemas de gobernabilidad. Y bueno, un factor importante de ingobernabilidad es el sistema de
para resolver eso, no para incrementar la ingobernabilidad. Entonces voy a ser siempre cuidadoso. ¿Qué vamos a hacer entonces? Hay aquí, inclusive dispuesto por la ley, un grupo de personas, una unidad que se va a encargar de hacer ese estudio. Ya lo estamos haciendo. Inclusive ya hubo un estudio anterior que nosotros vamos a recuperar, o que está aquí, que nos va a servir como base, y una vez que hayamos revisado eso, más los detalles técnicos que tenemos que hacer nosotros, vamos a tomar una determinación, pero no quiero establecer ninguna fecha, porque si no se generan expectativas que no quiero que signifiquen ingobernabilidad. ¿Por qué le planteo este asunto? Porque en el sexenio pasado nadaron de muertito y se llevaron este tema de análisis en análisis, si es que lo analizaron, y no hubo nunca una determinación para saber si en algún momento de estos sexenios pues, van a tener una respuesta. Claro que lo van a tener. ¿Cuál ha sido la postura en este caso de los grandes grupos de transporte, que es uno de los grandes problemas que ha generado esta situación? Ante la respuesta que les han dado ustedes como gobierno, ¿están de acuerdo, están abiertos al diálogo o hay presiones, hay amenazas de paros y todo eso? No, como digo, no hay ninguna amenaza de paro, hay peticiones que no significa presiones, y esto es así porque el plan lo presentó el señor gobernador, lo presentó el Ejecutivo, está contenido en el plan, entonces no estamos mintiendo. Vamos nosotros a trabajar de modo ordenado y metodológico, no vamos a actuar por ocurrencias, y vamos a dar una solución, dije, justa. Si se tiene que aumentar la tarifa, se aumentará. Si no, no se hará, porque esa es la facultad del Ejecutivo. Yo digo nada más que queremos ser justos, y el gobierno está dispuesto. Por eso fue incluido en el plan como un punto que tenemos que atender. No estamos escurriendo la responsabilidad. En este plan está incluido el pirataje, si se va a legalizar, se va a regularizar, se va a desaparecer, se va a combatir, ¿qué se va a hacer? Bueno, sí, claro que está incluido. El transporte irregular es un grave problema que tiene el transporte en Chiapas. Y nosotros pensamos en él, pero lo tenemos que hacer, como digo, metodológicamente, de uno pensado, que no sea una ocurrencia nuestra. Y por eso llegamos a la conclusión que es necesario, para que seamos eficaces en el combate al transporte irregular, porque tenemos que hacerlo, la ley lo manda, los que están irregulares no deben de circular. Pero lo vamos a hacer con un concesionamiento, digo previo, que nos permita llegar a un piso parejo. Explico. Ahora, la diferencia entre oferta de concesionarios y demanda del usuario es dispareja. O sea, hay una mayor demanda del usuario en relación con el número de concesionarios. Eso ha estimulado que haya un transporte irregular. Entonces primero se va a hacer un proceso de concesionamiento, y ya que se logre cierto equilibrio ya se va a combatir el pirataje, ¿o cómo es esto? No. Son dos momentos. Yo he dicho y he explicado, porque eso se confunde la gente cuando lo explico. No va usted a combatir el transporte irregular. Yo le digo, no, si lo estoy haciendo. Ustedes pueden ver en las calles ya que estamos trabajando en eso, combatiendo el transporte irregular. Ustedes lo pueden ver. Digo, no lo voy a hacer mágicamente, de la noche a la mañana no se puede. ¿Hay operativos en este momento? Por supuesto que hay. ¿En Por supuesto que hay, hemos detenido muchas unidades en todo el estado, particularmente aquí en Tuxtla. Ustedes lo pueden constatar, puedo invitarlos a que vayan a que quede claro, el estado es muy fuerte para imponer la ley y todos deben acatar la ley. Todos deben acatar la ley, y primero los funcionarios. Vamos a poner el ejemplo. Vemos, por ejemplo, taxis con logos del CATEM, de la CTM, incluso con Moca,
los líderes, contra María Olvera, contra los de Mocri, no importa quién caiga. No importa. Vamos a aplicar la ley. Yo no le voy a causar perjuicio a nadie. No tengo ese interés. Los que se causan perjuicio son los que violan la ley. Yo les digo a todos, vamos a trabajar de modo ordenado, respetando la ley. Si ustedes respetan la ley, me van a ayudar y yo los voy a ayudar. ¿Cuándo empezará ese concesionamiento, ese proceso? Supongo que con el comité técnico que instalaron en el gobierno pasado, ¿cuándo va a empezar ya a entregarse estas concesiones? Muy buena pregunta. Ya estamos trabajando en el proceso. El proceso implica una revisión de expediente. Todos los solicitantes o los prospectos que sean concesionados tienen que tener una solicitud que en orden cronológico se haya presentado a la Secretaría de Transporte, es decir, aquellas que se presentaron con anterioridad, las más antiguas, serán priorizadas. Y eso implica una revisión de expedientes. Entonces, el primer paso es revisión de expedientes. ¿Ya inició esa revisión? Por supuesto que ya inició la revisión. Enseguida, tenemos que realizar nosotros dos estudios inevitables. Un estudio socioeconómico que determina que la persona, el prospecto que vaya a ser concesionado, tenga los recursos para comprar una unidad en condiciones que sirvan para dar el servicio de calidad. Otro estudio que es el estudio de factibilidad, que determina cuántas unidades se deben de entregar. Si, por un ejemplo, si se trata de taxis, ¿cuántos taxis vamos a entregar en Tuxtla Gutiérrez? ¿Cuántos en Comitán? ¿Cuántos en San Cristóbal? O si se trata de transporte colectivo, ¿cuántas unidades vamos a otorgar? Si son nuevas rutas o si son ampliación de unidades en una ruta determinada. Ese es el otro paso. Y finalmente, bueno, tenemos que instalar precisamente el comité consultivo. Hay ya uno que instaló la administración anterior, yo lo estoy revisando y pronto vamos a tomar una decisión para que lo instalemos y por él pasen los expedientes, la revisión que corresponda y se otorgue la concesión en los términos de la ley. ¿Podría renovarse? Nada más déjenme decir esto, me pidió el gobernador que eso se haga en términos de justicia, con justicia. ¿Eso qué quiere decir? Que se lo vamos a dar a quien lo necesite y pueda comprar la unidad. Le hablo de la revisión de ese comité porque luego pues por ahí puede haber corrupción, ¿no? Y pueden entregar concesiones pues, a quien no se debe. No, eso no va a ser posible. No va a estar Mario Bustamante, no va a estar ninguno de los grupos del transporte en ese comité. Pueden estar, la ley señala que la representación del transporte debe estar incluida en el comité, pero ellos no tienen votos. Ellos tienen votos nada más. ¿Quiénes son los que votan? La Secretaría de Transporte, que lo representa su titular, y la Secretaría de Gobierno, que lo representan un representante que ellos dispongan, igual la Secretaría de Seguridad. La ley dispone que también la Secretaría del Trabajo, que ya desapareció, y la Secretaría de Economía. Entonces había ahí habrá también un representante. Y en su caso, el presidente municipal del municipio que se trata. Ellos, todos ese conjunto, son los que tienen derecho de votar. Entonces, no va a haber corrupción porque yo voy a vigilar que los expedientes sean aquellos que merezcan, como lo determinó el gobernador. Y otra cosa le digo, dice, no va a haber corrupción porque es la condición de este titular de no corromperse ni pedir un peso por concesión. Lo tenemos prohibido. Y le llamo yo, aprovecho la oportunidad del programa, a los solicitantes a que no se dejen engañar por los líderes. No cuesta un peso la concesión. Tendrán que pagar en su momento
pero en las oficinas de Hacienda, no de esta Secretaría. Y el desorden que ha habido en el transporte de sexenios anteriores ha generado que surjan otras alternativas como el Uber. ¿Hay esa posibilidad que entre esta aplicación, esta compañía a Chiapas? A ver, ese es un tema que precisamente hoy en una reunión que tuve me preguntaron. Yo dije, Chiapas es un estado que tiene mucha pobreza y el transporte se convirtió en una opción de empleo. Y creo que todavía en algunas regiones sigue siendo una opción de empleo. Aunque finalmente algunos líderes, grupos de personas se hayan aprovechado y acumulado concesiones, que no está permitido por la ley. La concesión debe ser personal, familiar. Una persona solamente tiene derecho a la concesión, a una sola concesión. Bueno, y en ese sentido yo digo, tenemos que revisar todo y tenemos que pensar en ese tipo de transporte. Por lo pronto, yo pienso que no es conveniente. Tenemos que apoyar a los concesionarios. Mi convicción es que una concesión debe servirle a una familia para que pueda vivir y dignamente. ¿A quién le corresponde esa responsabilidad? Le corresponde a la autoridad. Y bueno, hablando estamos ya planteando pues, una aplicación, el servicio de Uber, cuando en los municipios, llámese de Berriozábal o Cozocuautla, el top, digamos, lo que ahí opera son los mototaxis, y ahí sí ya desplazaron a los concesionarios. ¿Qué postura va a tener esta administración con este tipo de transportes que son inseguros, también salen a carretera y han provocado muchos accidentes? Ese es un gran problema que tiene el transporte en Chiapas. Puntualizo. Los mototaxis no existen en la ley. Lo que en la ley existe es el ecotaxi. Y es, dice la ley, un transporte de 3 ruedas movido por energía eléctrica, de baterías. Pero eso no existe en la práctica. Lo que existe son los mototaxis. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Bueno, lo estamos pensando también, lo estamos considerando, inclusive forma parte del plan, ustedes lo pueden consultar. Ahí está el tema de las mototaxis como una causa de conflicto social. ¿Lo van a legalizar? Sí. Digamos, para que ya son una realidad en estos municipios, por donde quiera están, en las calles de Berriozábal, por ejemplo. ¿Lo van a legalizar? ¿Cabe esa posibilidad de que mejor lo Cabe la posibilidad, pero no puedo decirlo porque todo está en revisión. Nosotros, las autoridades, tenemos que atenernos a decisiones justas, responsables, que ya le dije, que no cause conflictos. El tema fundamental, inclusive pueden consultarlo en el plan. Los dos grandes problemas del transporte son el conflicto que generan, por un lado, y por otro lado la corrupción. Y estamos empeñados precisamente en combatir las causas del conflicto y combatir la corrupción. Y una forma de hacerlo es pensar qué vamos a hacer con las mototaxis. Usted tiene mucha razón, es un transporte inseguro. Es un transporte que la ley prohíbe que no circulen en carreteras ni estatales ni federales. Y lo hacen. La ley dice que se debe otorgar el permiso, en el caso de, estoy hablando de los ecotaxis, no de los mototaxis, pero en su caso, únicamente a las personas que vayan a manejar su ecotaxi. Entonces eso lo tenemos que revisar. ¿Por qué? Bueno, porque ya sea que alguna persona que tiene dinero compra, pues es muy fácil para ellos comprar mototaxis y ponerlos a trabajar y emplear a la gente. ¿Que está bien que se emplee a la gente? Sí, pero si la ley lo prohíbe, no. Entonces son cosas que tenemos que revisar y dar una solución. Igual, el mismo caso con las anteriores preguntas. Vamos a tomar una decisión sin escurrir la responsabilidad. Lo que sea prudente lo vamos a hacer. Hay visos digamos, de problemas sociales derivados
del transporte, por ejemplo, en motociclos. ¿Ves? Y como Alápaca, ahí los comiteros legales, regularizados, han provocado una serie de problemas sociales muy seguido. Hay coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, con la Fiscalía, bueno, una coordinación interinstitucional para, aparte de evitar ese tipo de problemas, castigar a quienes están detrás de todo esto. Sí, hay una coordinación con las instituciones, no solo del nivel estatal, sino también del nivel federal, la SCT, la Policía Federal y en su caso los presidentes municipales. Estamos coordinados para combatir eso que lo acabo de decir. En Chiapas el transporte es el principal factor de ingobernabilidad y en consecuencia nosotros lo estamos atendiendo en todas partes, Ángel Mario, no solamente ahí en Tepisco, en Rocín, en Palenque, en todas partes del estado hay mucho conflicto por eso. Precisamente por eso el plan empieza con ese tema, el conflicto social. Revísenlo. Dos grandes problemas del transporte: conflicto y corrupción, que vamos a combatir. Y en ese tema de la corrupción, usted acaba de decir, el derecho es de una concesión por persona. Se va a acabar la corrupción. Estamos pensando que en este caso María Olvera, que tiene cientos de concesiones, Agustín, Agustín Alvarez, el Chino tiene hasta trailers, ¿sí? ¿Les van a quitar esas concesiones a estas personas? No podemos hacer eso porque eso ya es una cosa juzgada. Lo que nosotros vamos a hacer es que de aquí en adelante no vamos a permitir que una persona que ya tenga concesión tenga otra. No lo vamos a permitir. En gobiernos anteriores, que es una facultad del Ejecutivo, se regularizó esto que se llama cesión entre terceros. Lo que la ley permite es que haya concesión, en su caso, de modo excepcional, por cesión de derechos por muerte, por invalidez, o por una resolución de manera judicial, voluntaria. de manera voluntaria, o bien por una disposición especial del Ejecutivo. No hay modo de hacerlo de modo diferente. Pues, finalmente, ¿cuál es la advertencia para quienes vendan o ofrezcan concesiones a cambio de dinero? En el caso de que yo he dicho a mis funcionarios, yo me enteré que están coludidos, pero lo tengo que probar, no puede ser mera presunción, con líderes o transportistas o solicitantes y los funcionarios de la Secretaría, los voy a denunciar y voy a tomar la decisión administrativa que corresponda, y en su caso otras autoridades los juzgarán y los condenarán. No quiero corrupción aquí, absolutamente. Y mirando en retrospectiva, en el caso de Mario Carlos Culebro, en el caso de otro, su asistente que dejó aquí en su lugar, Hicieron errores también. que hicieron una serie de irregularidades y barbaridades, se van a castigar. No, yo no estoy, como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, viendo para atrás. No quiero juzgarlos, porque como instruyó el gobernador, vamos a ver para adelante. Yo no quiero juzgar que el chavo Mario Carlos Culebro o el chavo Álvaro Robles Cameras hayan incurrido en responsabilidad, porque no me consta. Yo creo, soy amigo de ellos, que son funcionarios honestos. ¿Qué es lo que pasa, Mario? Que luego uno descuida a los funcionarios que están abajo, y ellos, si uno está descuidado, cometen actos de corrupción. Es un problema muy grave el tema de la corrupción. El presidente lo ha dicho, el gobernador lo repite a menudo: la corrupción es un cáncer que tenemos que desterrar, porque es causa, sobre todo en Chiapas, de manera importante, de la pobreza que vivimos. Pero ¿cómo combatir la corrupción?
Hay, he dicho yo, una maraña de leyes y de instituciones hechas para lograr transparencia y para combatir la corrupción. No hay resultados. Si volteamos para otros rumbos del país, vamos a encontrar que hay hasta esos gobernadores que están siendo enjuiciados por el tema de la corrupción. Y hay muchas leyes, y hay instituciones. ¿Y por qué no se ha hecho? Bueno, el tema es eso. Yo le explicaba hoy que lo que tenemos que hacer es que de arriba, y lo comentamos con su gobernador, de arriba para abajo estemos vigilando que nuestros funcionarios no sean corruptos. ¿Por qué? Porque el que quiera hacerlo puede hacerlo. Uno no se da cuenta porque no está presente en esas oficinas. Pero tenemos que vigilarlos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es nombrar a funcionarios que sean honestos, que tengamos la convicción de que son honestos. Entonces, mis subsecretarios, mis directores y para abajo, los estoy nombrando de tal manera que yo tengo la convicción de que son honestos y que van a hacer caso de lo que les estoy diciendo. Pero si viene acá un reclamo, una denuncia de que están coludiéndose o que están cometiendo actos de corrupción, los vamos a investigar y vamos a tomar una decisión. ¿Por qué? Porque ni el gobernador ni su servidor vamos a robar un peso del erario público. Pues muchas gracias por esta entrevista, fue muy interesante. Gracias. Gracias, de verdad. También a quienes nos están viendo a través de las redes sociales. Gracias, mi Mario, gracias.